Entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Oremos. Señor, háblanos, Padre, necesitamos que seas tú quien moldee nuestro corazón, quien rompa esas barreras que tenemos, Señor, y que podamos apreciar un poco más la belleza de la gloria, de tu gracia y de la misericordia, Señor. Estamos aquí, Padre, y entiendo y veo esto con tanto temor, Padre, porque lo que esto puede ocasionar en nosotros es revolucionario, es conocerte más, Dios, y eso vale la pena, Señor. Así que te pedimos que tu gloria sea manifestada en esta tu iglesia, Padre, porque lo necesitamos. Hazlo por amor de tu nombre, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, familia, pueden sentarse. Bien. Okay. El sermón de hoy se llama Vasos de misericordia preparados para gloria. Vasos de misericordia preparados para gloria. Y obviamente algo que ha sido complicado para mí es partir este texto, porque realmente cuando tú lo lees de corrido hay muchas cosas que cobran sentido y he tenido que ser paciente, esperando que el Señor vaya acomodando conceptos en nuestros corazones. Y sé que para muchos de ustedes ha sido un deleite, ha sido un viaje muy bonito, y para otros ha sido desafiante, ha sido romper conceptos, ha sido aceptar ideas, y sobre todo, para todos nosotros ha tenido que ser un ejercicio de humildad, de decir, recuerdo que no soy Dios, no soy Dios. Te leo el contexto. Acaba de hablar Pablo sobre la elección de algunos y dice el 14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Ese es el contexto, y es un contexto desafiante, es un contexto rudo, y es un contexto donde vimos que Dios de algunos tiene misericordia y de algunos otros, como Faraón, los endurece. Y eso es como drástico, eso es pesado, eso es crudo de escuchar. Ahora, solo tenemos que voltear a ver un poco cómo funciona nuestro mundo para darnos cuenta y decir, oye, en la experiencia humana nos damos cuenta que sí funciona eso. Que hay gente que viene a la misericordia de Dios, pero hay gente que cada vez se aparta más. Pero entonces hay una pregunta que podemos hacernos. Si Dios elige y es soberano sobre la historia, ¿por qué entonces Él culpa a las personas? Si todo está en su voluntad,
¿por qué entonces nos demanda o nos exige que actuemos de cierta manera si Él es soberano? Aquí quiero aclarar algo. Hay una premisa falsa que anula la responsabilidad del hombre, ¿sí? Este reproche parte de la premisa de que nosotros no tenemos ninguna participación en el curso de la historia. Y eso es falso, eso es fatalismo, ¿sí? La Biblia enseña la responsabilidad humana en muchísimas cuestiones. Las consecuencias de la desobediencia. ¿Estás de acuerdo que la desobediencia tiene consecuencias? ¿Estás de acuerdo que Dios recompensa nuestras acciones también? La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Oraciones contestadas, por ejemplo. El rey Ezequías pidió no morir y tener más vida, y Dios dijo, ok, te voy a dejar vivir más. Pedid y se os dará. No tienen porque no piden. El clamor, dice la Biblia en Éxodo, que su pueblo clamó y Dios los escuchó y actuó. La sabiduría, si alguno quiere sabiduría, pídesela a Dios y Dios se la dará. Etcétera, etcétera. Podríamos dar 1.000.000 de ejemplos donde la Biblia remarca que el hombre es responsable de sus acciones y que el hombre, por supuesto, que tiene la capacidad de razonar y decidir. Lo que pasa es que el hombre nace bajo pecado en condenación y el hombre normalmente va a decidir, y la tendencia del hombre va a ser decidir las cosas que van a confirmar su naturaleza, la naturaleza de un pecador. Y Dios tiene misericordia y nos rescata y nos saca de esa inercia. Pero supongamos que somos autómatas y que somos robots, que es una falacia lógica que usan los que no están de acuerdo con esto. Exageran y dicen, es que somos marionetas de Dios. La Biblia nunca enseña que nadie es marioneta de Dios, porque eso victimiza al hombre. Eso hace que Faraón sea una víctima. Eso hace que Judas sea una víctima. Y sabes, de por sí ya nos encanta hacernos las víctimas, como para que metamos esa teología del victimismo, donde básicamente es como, ¡ay, sí, pobrecito! No. Pero supongamos que somos autómatas. La pregunta sería, ¿quién resiste a su voluntad? Y mira, cuando metemos una falacia en el argumento, ya Dios cambia su actitud en su respuesta. Cuando tú le preguntas y te dicen, oye, ¿cómo es esto posible? Le dices a Dios, oye Dios, ¿me puedes explicar? No me hace sentido lo que estás diciendo, quiero saber más de ti. ¿Sabes qué hace Dios? Habla contigo, te explica. Te explica. Pero aquí cambia la cosa. Aquí ya hay una disputa contra Dios. Aquí ya hay una acusación contra la moral de Dios. Y es donde tenemos que tener cuidado. Aquí ya estamos poniendo en la silla de los acusados a Dios. Aquí ya estamos cuestionando su bondad. Y hay que tener cuidado porque hay una línea muy delgada entre tener intimidad, confianza con Dios y disfrutar de su gracia para poder conversar con Él, y otra cosa es cuestionar a Dios. Y aquí la pregunta o el reproche sube de tono. Me dirás entonces, y mira la respuesta, ya no es agradable. ¿Por qué Dios le va a reprochar a Faraón si la Biblia dice que Él endureció a Faraón? De nuevo, parte de la premisa de que Faraón no era malo, lo hicieron malo. De que Faraón no tomó decisiones. De que Faraón decía, es que yo amo a los israelitas y quiero ayudarlos, pero hay una fuerza mayor que no me deja. No funcionó así. Pero Dios dice,
Y Pablo contesta esto. Al contrario, dice el 20. Al contrario, dice. Caray, te la volteo. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Y me encanta que usa la palabra hombre, la palabra antropos. ¿Quién eres tú, simple ser humano, que le contesta a Dios? Estaba viendo, el otro día me quedé con Ronaldo y Adriancito, y Ronaldo ahí andaba como loquito por toda la casa, y yo me puse a ver algo con Adriancito, y le puse Dragon Ball Z. Y entra la parte donde, bueno, te voy a explicar, vienen gente de otro planeta, que son superiores, una raza superior, y usa un concepto que a mí me parecía fascinante, y lo disfrutaba mucho, y Adriancito decía esa parte, le estaba gustando, y es que estos cuates le decían, seres humanos en un término despectivo, y usaban la palabra insectos. Insectos. Y yo decía, wow, estos cuates se creen pues, muy chidos, y los seres humanos para ellos son tan inferiores que son insectos. Así le llamaban, ¿no? No me juzgues por ver esas cosas con mi hijo, pero hay mucha enseñanza, hay muchas más de las que hay ahora, ¿sí? Pero mira esto. Dios no nos insulta, pero la Biblia a veces nos llama gusanos. Gusano de Jacob le llama a veces la Biblia al hombre. Pero aquí no tiene que insultarnos, simplemente nos tiene que ubicar. ¿Alguna vez tu mamá te decía, ubícate? ¿Alguna vez le dijeron eso a sus mamás? A mí mi mamá me lo decía cada rato. No somos iguales, me decía mi mamá. Ay, ya está escuchando mi mamá. Ay, siempre me estás quemando ahí como una mamá mala. No, mi mamá, te amo mucho, tú eres buena. Sí. Pero sí me decía eso porque yo era una insolente. Yo le contestaba, yo le contradecía. Yo confundía la confianza y el cariño que me tenía mi mamá. O sea, le hablaba y eso no era correcto porque perdía el respeto. Y aquí dice, ¿quién eres tú, ser humano, para que le contestes a Dios? Y este es un ubícate. Podemos seguir platicando, pero bájale a tu tono. Dice Dios, puedo seguir conversando contigo porque yo quiero que entiendas esto, pero relax. Acuérdate quién eres. Y va más allá. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Dice el 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Horizonte, somos barro, no somos alfareros, somos barro. Y esta analogía está muy bien usada, porque dice y habla del derecho que tiene el creador de formar del barro y dar el uso, propósito y el destino que Él quiere a las cosas que Él ha creado. Esto era parte de la tradición del Antiguo Testamento. Te voy a leer solo un texto, Isaías 29, 16. Mira cómo lo dice aquí. ¿Será posible que sean tan necios? Creo que es otra versión, no sé cuál está haciendo allá. Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes, el barro. Es en NTV me parece. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? ¿Alguna vez ha dicho una vasija eso?
nosotros estamos todo el tiempo cuestionando a Dios. ¿Sabes que cada queja que nosotros expresamos, ya sea contra cualquier situación, contra el calor, contra el frío, contra las personas, todas las quejas son quejas contra Dios? Porque Dios algunas cosas las ordena y otras cosas las permite. Pero todas las cosas que nos ocurren pasan por el escritorio de Dios y todas las cosas las palomea Dios. Así que cada cosa de la que nosotros nos quejamos, nos estamos quejando de una decisión que Dios tomó. Somos nosotros diciéndole al alfarero: oye, Dios, ¿por qué me hiciste así? Y eso tiene que ver, es un deseo, nosotros lo traemos de nacimiento porque nuestro primer padre y nuestra primera mamá son Adán y Eva. Y ese fue el pecado. Ellos querían ser dioses. Y nosotros queremos marcar nuestro destino y nosotros queremos ser los dueños de nuestra vida. Y entonces empezamos a contestarle a Dios. Pero mira, esta palabra contestar a Dios es la palabra antapokrinomai, que significa altercar, replicar, disputar, contradecir. Hay un ejercicio de humildad que necesitamos practicar. Y es el de que en ciertas ocasiones lo mejor que podemos hacer es ya callarnos, quedarnos callados. Pero es que no sé qué. Respeta. Eso es complicado, ¿no? Hasta coraje les ha de dar que se los esté diciendo así. Porque cuando no podemos quedarnos callados y simplemente aceptar el argumento que nos están dando, lo que estamos diciendo es que a fuerzas queremos imponer nuestras ideas. Y eso puede ocurrir entre dos personas donde no estemos de acuerdo. Y pasa todo el tiempo cuando queremos debatir y a veces nos enganchamos y nos volvemos locos, como si nos fueran a dar un premio. Pero aquí estamos tratando con el que lo sabe todo. Te ves mal. Él lo sabe todo. Y si no puedes simplemente callar y quieres poner tus ideas alternativas a lo que Dios dice, lo único que significa es que eres demasiado orgulloso, tan orgulloso que quieres imponer tu propia verdad. Y que tú eres quien traza tu propio destino. ¿Cómo nos cuesta estar bajo autoridad, no? Pero nos cuesta estar bajo autoridad porque nos cuesta estar bajo la autoridad de Dios. Dios un día consoló a Samuel cuando ellos no querían escuchar a Samuel y le dijo: Samuel, no te preocupes, no es a ti a quien no quieren escuchar, es a mí. El argumento es este: somos barro, estamos tan por debajo de Dios que no tenemos la sabiduría ni el derecho de cuestionar a este Dios soberano. Leía y me parece que es la misma idea cuando Job está pasando lo que está pasando y él se hace una pregunta: ¿por qué Dios me ha hecho pasar por esto? Ahora, si tú has leído Job, tú sabes que hay algo que Job no sabe, que si lo supiera cobraría sentido su sufrimiento. El diablo quiere demostrar que Job solo adora a Dios por las cosas que Dios le da, y Dios quiere demostrar lo contrario.
Esa sería una buena explicación para el sufrimiento de Job. Y Dios podría decirle, mira Job, échale ganas. Hice un trato con el diablo y yo voy a ganar. Yo aposté por ti, tú eres mi caballo. ¡Aguanta! Cuando puedas leer Job del 38 al 41, y básicamente Dios dice ahí, ¿quién es Job? Un hombre para cuestionar a su creador. Y Dios usa hasta un lenguaje donde básicamente hay un animal ahí que podemos pensar que es como si fuera un animal temible, como si fuera una especie de dinosaurio. Y Dios dice, mira, yo tengo un T-Rex de mascota. Yo hago esto y Dios empieza a decir, a exaltar su poder. Y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no necesito cuestionar más. He visto tu gloria y me queda claro que todos tus designios son buenos. Cuidémonos de juzgar a Dios. Dice Tim Keller, hay que tener cuidado de recrear a Dios, mira esto, de recrear a Dios de una manera más placentera o aceptable para nosotros, en vez de reconocer que Él es nuestro creador, Él es el alfarero divino, nosotros somos el barro humano. El argumento entonces es este: los humanos no sabemos lo suficiente como para elevar nuestro estándar de moralidad, nuestro estándar de justicia, nuestros valores, hasta el punto de cuestionar a Dios y decirle, Dios, usaste tu poder, usaste tu control sobre las cosas, usaste tu soberanía de una manera injusta. Dios, no fuiste lo suficientemente sabio. Dios, te pasaste de lanza. Pero así somos muy arrogantes. En el mundo teológico esto pasa mucho. Hay tanta riqueza ahí, pero también hay tanta arrogancia. Porque siempre, en cada generación, hay un remanente que quiere descubrir el agua tibia y que quiere revolucionar la fe. Y quiere descubrir la nueva forma de hacer iglesia, quiere descubrir la nueva forma de entender a Dios, la nueva perspectiva de Pablo, la nueva teología de esto. Y todo el tiempo estamos queriendo descubrir el hilo negro. Y hay una fascinación por abandonar la ortodoxia teológica. ¿Por qué? Porque creemos que todos estos hombres de Dios, a lo largo de cientos y cientos de años, estaban tontos. Ya llegué yo a resolver el problema que al Espíritu Santo se le pasó por alto resolver en 2000 años operando. Hay cosas que reveló Dios y las dejó muy claras, iglesia. Son para nosotros. Y hay cosas en las que simplemente te tienes que... Y Pablo le dice a los de Corintio, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Y eso es complicado, ¿verdad? Aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Nosotros nos gusta, nos metemos en debates sobre el ombligo de Adán. No tiene sentido que tenga ombligo Adán, pero ¿y sí? Ahora, así nos podemos ir y enloquecer. Y la Biblia dice claramente que algunos se desviaron
porque se clavaron tanto en palabras, en estas cosas, y es atractivo. ¿Sabes por qué? Porque provee para nosotros la satisfacción del conocimiento, que es algo riquísimo de experimentar, pero donde es muy fácil deslizarse. Y velo en cualquier arte, en cualquier deporte, en cualquier cosa. Y yo soy eso, mi esposa me conoce y yo la verdad que por eso cerré mi Twitter, ya no hablo de fútbol en redes sociales, porque soy pero tan insoportable. Siempre tengo la razón. Y te digo algo, yo creo que sí la tengo. Por lo menos en ese tema, siento que estoy del lado de la verdad. Y alguna vez sentía que casi tenía un llamado a llevar a las personas a la verdad en estos temas. Y así es en cualquier cosa que te metas. Mira, hay gente que en política, yo me voy huyendo de ahí. No, hombre, enloquecemos. En conocer a Dios nos puede pasar también. Pero lo hermoso de esto, familia, es que el verdadero conocimiento de Dios produce frutos. Quédate claro con eso. Jesús dijo, es que Dios, había unos que iban a decir, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco, les dijo Jesús a algunos. Por sus frutos los conoceréis. Te voy a decir algo, si la teología nos hace arrogantes, duros, críticos, poco amorosos, nos lleva a apartarnos del evangelismo, de la gracia, de la misericordia, de la unidad, del amor, tu teología está errada. Así de sencillo. Este concepto de la sana doctrina, ¿sabes qué? Más que sana doctrina, iglesias sanas. Iglesias sanas. Y la sanidad se demuestra en frutos. Tengamos cuidado entonces de cuestionar a un punto donde ya caigamos en la arrogancia. Pero mira luego lo que hace Pablo. Y hace la pregunta, y esa es una pregunta que se lee así y luego agrega lo demás, pero aquí la tenemos toda junta. Y hace la pregunta, ¿y si? ¿Y si? O sea, ¿qué tal? A ver, piensa esto, dice Pablo. ¿Qué tal? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué tal si esta es la explicación? Y mira, hay una explicación de la elección incondicional. ¿Qué tal si Dios, que está dispuesto a demostrar su ira contra el pecado y hacer notorio su poder en el juicio, tuvo paciencia con estas personas que merecían su ira y merecían su juicio? ¿Qué tal si Él tuvo paciencia y usó eso para dar a conocer, dice el 23, las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria? Mira, dice la Biblia que Dios no se complace en la muerte del impío. Te voy a decir algo y tenemos que tener claro esto. Dios odia que pecadores se pierdan, porque Dios odia el pecado y sus efectos sobre su creación. Y Dios no disfruta condenar a nadie, pero Dios es justo, Dios es un Dios que tiene ira, Dios es un Dios que va a juzgar justamente, dice la Biblia, que Él no tendrá por inocente al culpable,
Pero ¿qué tal si solamente está siendo paciente? ¿La referencia quién es? ¿De quién está hablando ahí? ¿Qué personaje fue un vaso de ira y de juicio? Faraón. Primera plaga. ¿Faraón dejó ir a su pueblo? No. Ya debe destruir Dios a Egipto y no lo hace. Segunda plaga. Tampoco. Dios, ¿puedes actuar? Tercer plaga. Cuarta plaga. Quinta plaga. Sexta plaga. Séptima plaga. Corazón duro. Corazón duro. Faraón y Dios están cooperando. Faraón se endurecía, leíamos la semana pasada, y Dios lo endurecía. Octava plaga. Novena plaga. ¿Qué tal si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira en la primer plaga, aunque dispuesto a demostrar su ira en la cuarta plaga, ya estuvo bueno, Faraón? ¿Quién te crees que eres, Faraón? Deja ir a mi pueblo. ¿Por qué matas a tantos niños, Faraón? ¿Por qué estás matando a tantas personas? ¿Qué tal si Dios, dispuesto a demostrar su ira y su poder en la séptima plaga, un poco más, está soportando su poder que va a ser derramado brutalmente sobre este sinvergüenza? Décima plaga. El ángel de la muerte va a venir esta noche. Va a pasar por cada casa y va a matar a cada primogénito de cada familia. Eso es mucha ira, Dios. Dios ha estado soportando, y Dios dice, pero tengo una provisión de esperanza. Tengo un puente para salvarte del juicio, de la muerte. Tomarás un cordero sin mancha, puro, y empieza a dar instrucciones. No quebrarás sus huesos, toda su sangre será derramada. Comerás, tomarás el pan apurado. Disfrutarás de esto y con su sangre vas a cubrir la puerta de tu hogar, de manera que cuando venga el juicio, la muerte, por la sangre de un cordero, seas librado de la condenación y de la ira. El Evangelio Horizonte. ¿Qué tal si Dios soportó tanto? Porque quería dar una muestra gloriosa de algo que anunciaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre cubriéndonos nos libra de la condenación. Y Faraón entonces deja ir a su pueblo. Y algunos podrían pensar, bueno, Dios va a tener misericordia de él, la tendría, pero Faraón no se cansa. Entonces viene la muestra final de juicio y el ejército de Faraón es sepultado bajo el agua. ¿Qué tal si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a estos vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué tal si lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia? ¿Qué tal si estos israelitas que están con el cordero y están poniendo sangre y están diciendo, ¿será posible que la sangre de un cordero nos vaya a librar de esto? Y que están aterrados, pero de alguna manera están teniendo fe en esa promesa.
Y pasaron esa noche confiando en una promesa de que por la sangre de un cordero habría de salvarse tu hogar. Es el Evangelio, la justificación por la fe, familia, anunciada desde antes. ¿Qué tal si ellos que se están atreviendo por fe a pasar en medio del agua están recibiendo la más gloriosa lección del poder de Dios y de cuán bueno es Dios con ellos? ¿Qué tal si todos los sufrimientos que has tenido? ¿Qué tal si toda la paciencia que Dios ha tenido? ¿Qué tal si incluso las injusticias y cosas duras que has vivido, Dios las soportó y hizo todo lo que ha hecho este Dios soberano y decidió todo lo que decidió y te salvó cuando te salvó? No te salvó antes. Tú dices, ¿por qué no me salvaste antes? No te salvó antes. Lo hizo cuando lo hizo. ¿Qué tal si lo hizo? Porque quería que experimentaras las riquezas de su gloria sobre tu vida, que eres un vaso de misericordia. ¿Sabes qué es esto? Es un recipiente y Dios tiene litros y litros y litros y litros sin fin de misericordia y tú estás recibiendo más y más y más y más misericordia. No solo eso, ¿qué tal si todo esto fue así? ¿Qué tal si tu historia es la que es? Porque Él te preparó para gloria. ¿Sí? Piensa en eso. Él te preparó para gloria. Y si nosotros viéramos la película, si Job viera su película y cómo funciona su historia y dónde se toman las decisiones que se tomaron sobre su vida, y si viéramos ahora nuestra película y nos viéramos ahí, como Leonardo DiCaprio en el meme, ¿no? Así, no, ¿por qué lloré tanto? ¿Por qué me quejé? No lo entendía. Dios, ¿cómo no me dijiste que era por eso? Pero un día conoceremos esa historia, familia, y entenderemos mucho. Entenderemos mucho. ¿Te imaginas la historia de Moisés? Separado de su familia desde bebé, criado en el palacio con Faraón, asesina a una persona defendiendo a un hermano israelita, se huye y está 40 años en el exilio y está donde está y entra donde entra y ve un árbol que no se consume y se le aparece ahí Dios, Jesucristo, y le dice, ¿qué crees, Moisés? Tú eres un vaso de misericordia preparado para gloria. Vas a ir y empieza a contar de lo que va a pasar. ¡Wow! Dios quería mostrar su ira y dar a conocer su poder, sí, pero lo ha hecho con un propósito. Y te das cuenta de que el fin último no es su ira y su juicio, el fin último es exaltar la misericordia. La ira y el juicio son el medio por el cual nosotros podemos apreciar en su magnitud correcta la misericordia de Dios. Te voy a decir algo, muchos de nosotros hemos experimentado esas salpicaduras del infierno. ¿Alguna vez has experimentado una salpicadura del infierno? Así que así se siente la ira de Dios, así que así se siente el juicio, así que este es el dolor. ¿Alguna vez has sentido soledad, por ejemplo? ¿Alguna vez has sentido angustia, ansiedad?
dolor físico, pesar, desesperanza, abandono, rechazo. Todos nosotros podemos tener una noción de cómo luce el sufrimiento, el juicio, el dolor. Y todos nosotros conocemos también historias de cómo se ve el pecado llegando a un punto máximo. Proverbios usa el concepto cuando nos está contando de alguien, en este caso es un perezoso, una persona floja, pero dice algo, nos dice, mira y toma el consejo. ¿Has conocido historias de ira y de juicio? ¿Has conocido y entendido un poco, solo un poco, de cómo te va cuando rechazas a Dios, cuando te apartas del Señor? ¿Has visto cómo luce cuando el pecado toma poder sobre tu vida y te apartas de la luz, de vivir en luz, apartado del pecado? Bueno, gracias a eso podemos entender lo que es la misericordia. Tú merecerías eso. ¿Cuántas veces te habló Dios en tu vida? Te voy a decir algo. Yo veo que Faraón eres durísimo, pero yo crecí en la iglesia. Y fueron más de 10 veces que el Señor me quiso, me habló, tuvo paciencia conmigo y tuvo misericordia de mí y me salvó a mis 20 años. ¿Cuál es el punto aquí? Esta palabra. Dios quiere que conozcamos las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Solo podemos disfrutar de la misericordia si entendemos que la ira es real. Te digo algo, si Dios da misericordia a todos, la ira no es real, entonces la misericordia deja de ser real y deja de ser algo interesante. Y eso funciona en cualquier cosa. Pero ponte a pensar en el fútbol. México contra Holanda en el Mundial 2010, sí, ¿verdad? ¿El de no era penal? No, 2014. Sí, 2010 fue contra Argentina. 2014. Horrible lo que experimentamos los mexicanos, ¿no? Estuvimos tan cerca. Se siente horrible que al final te metan gol. Y nos metieron 2 como al final. Ahora, ¿te imaginas cómo lo disfrutaron los holandeses? Día glorioso que van a recordar toda su vida. 2013, 26 de mayo. A ver, 26 de mayo de 2013. ¿Alguien sabe qué pasó ese día? Un día trágico. El Cruz Azul iba ganando por 2 goles al minuto 80 y pico. Para no hacerse la larga, el América nos ganó ese campeonato. Y con un gol de un portero. Yo me imagino que los americanistas deben de tener ese día como uno de los días más increíbles de su historia. Y me lo puedo solo imaginar, porque yo fui el otro, el que lloraba. Pero esto aplica en cualquier cosa. Podemos entender lo que significa el disfrute y el deleite de estar de este lado de la historia cuando hemos probado, hemos visto cómo luce la historia desde el otro lado. Te voy a decir algo, Horizonte.
Tú probablemente hace mucho debiste ser sepultado bajo el mar muerto. Tú probablemente debiste recibir tu merecido. ¿Cómo crees que experimentó Pedro cuando es restaurado por Jesús después de traicionarlo? ¿Sabes la historia de quién conocía a Pedro a esas alturas y de cómo terminó? La historia del otro que lo traicionó también, Judas. Murió horriblemente y Pedro recibió misericordia. Dios quiere que conozcamos las riquezas, y usa la palabra las riquezas de su gloria. Ahora, esas riquezas son nuestras. Son nuestras. Usa esta palabra para mostrar algo que es nuestro, una riqueza que no se compara a las cosas que hay en este mundo. Mire Efesios 2. ¿Tenemos Efesios 2? Ok, ponlo por favor. Esta es la mejor manera de decir. Dios que es rico en misericordia. Mira tiene riquezas Dios. ¿En qué? En misericordia. Esto le sobra a Dios. La gracia a Dios le sobra. Él está pleno, Él está lleno. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, es decir, merecíamos la muerte, merecíamos el juicio, aunque merecíamos eso, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira esto. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hace lo que hace en nuestras vidas? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? Cuando estamos muertos, cuando no merecemos nada, cuando mereceríamos la ira, mereceríamos el poder del juicio de Dios. ¿Por qué Dios tiene misericordia de nosotros? Para mostrar, ¿cuándo? Eso nos va a mostrar rápidamente en los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas. Dice John Piper esto, de esta porción. Nuestro conocimiento de las riquezas de la gloria de Dios aumentará por siempre y para siempre. Un mundo sin fin, en las edades eternas. En otras palabras, nunca lo sabremos completamente por ser tan grande, pero lo sabremos más plenamente todos los días, para siempre y para siempre. Sus misericordias serán nuevas todas las mañanas y por lo tanto también nuestra alegría. Y no habrá un solo día aburrido en el cielo. No habrá ni un día sin un descubrimiento fresco e impresionante de su gracia, ni un solo día sin el peso acumulado de las viejas glorias madurando en la memoria y la emoción de las nuevas glorias que se rompen en nuestra vista todos los días. Los siglos venideros, pasaremos la eternidad, tenemos tanto, hay tanta gracia. Nuestra cuenta de gracia y misericordia está tan llena que la pantalla no alcanza para cubrir todo lo que hay ahí. Por lo tanto, pasaremos la eternidad disfrutando, deleitándonos en esto. También dice, este gran maestro dice, algunos dicen, nunca he probado la gloria de Dios. Y dice él, pero has probado muchos de sus aperitivos. ¿Alguna vez has mirado hacia el cielo? Ahí están, los cielos cuentan la gloria de Dios, por ejemplo.
¿Alguna vez te han abrazado? ¿Alguna vez has admirado algo? ¿Alguna vez te has sentado frente a un fuego caliente y experimentado esa sensación? ¿Alguna vez has caminado por el bosque, te has sentado junto a un lago, te has acostado en una hamaca en la playa? Lo dice John Piper, ¿eh? ¿Alguna vez has probado la satisfacción sexual? ¿Alguna vez has bebido tu bebida favorita en un día caluroso o has comido algo delicioso? Todo deseo, dice él, es una sensación correcta o distorsionada de la gloria del cielo. Dices que no has probado la gloria de Dios, pero yo digo que has probado mucho de sus aperitivos. Ve a la comida, has visto la sombra de la gloria de Dios, has mirado la sustancia, has caminado bajo los cálidos rayos del sol, has escuchado ecos de la gloria de Dios en todas partes. Sintoniza eso en tu corazón, dice. Las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia. Ponte a pensar en todas las cosas que has experimentado, vivido, disfrutado, todas las veces que te has reído, todas las veces que te has sentido bien, todas las veces que has tenido un buen día. Está ahí para ti. Y por eso es que Dios te eligió. Por eso es que Dios decidió desde antes que nacieras que serías llevado a su gracia, que conocerías el Evangelio. Y por eso hay otra historia, la historia triste de cómo podrías haber sido tú si te hubieras perdido, de cómo hubieras sido tú si a ti te hubiera pasado lo que merecía pasarle a tu matrimonio, lo que merecía que le hubiera pasado a tu vida, a tu salud. Todas las veces que mereciste juicio y se te dio misericordia, pero entiendes que es el juicio y que es la ira de Dios, porque entiendes que hay gente que la ha recibido. Y entonces puedes decir, gracias Dios, porque decidiste que yo fuera un objeto de tu misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué cuenta la historia a Dios como la cuenta? Pablo está diciendo que ese diseño de la historia que él ha escogido de no salvar a todos, aunque suene duro, al final es la decisión más adecuada para mostrar la gloria de Dios, más que cualquier otro plan que podamos imaginarnos. Esto puede parecernos raro, dice Keller, pero ese es el punto. No somos Dios y no podemos saberlo todo ni entender todo lo que estuvo en su mesa cuando Él tomó esta decisión. Qué bueno es Dios, que se toma el tiempo de platicar con nosotros. Y te digo algo, creo que Dios asume que de todas maneras no entenderemos todas las cosas. Pero Él platica con nosotros de estas cosas. Y nos dice, a ver, quédate con algo. Y yo como pastor te digo, quédate con algo. Dios hizo lo que hizo, permitió lo que permitió, está permitiendo lo que está permitiendo, está soportando lo que está soportando, porque tú puedes decir, Dios, es que esto es injusto, Dios, es que esto no está bien. ¿Qué tal? ¿Y si eso es justo lo que Él está usando para que tú puedas, en algún punto de la historia, sea ahorita o sea después, decir, wow, Dios, con que esto era, cuánta gracia, cuánta misericordia,
cuánta bondad. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, Dios. Y terminar, Romanos 11, 33 al 36. Y unirnos a Pablo y decir esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán profunda. Hay cosas que Él sabe que nosotros no sabemos. Hay una sabiduría a la que no podemos acceder nosotros. Cuán profunda es la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Alguien? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Alguien se ganó su salvación aquí? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo podemos repetir juntos? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Oramos. Señor.